ingeniero. A continuación vamos a empezar con el tema del día de hoy. Estamos viendo lo que es muestreo de suelo y establecimiento de parcela de palma africana. Soy Carlos Cáceres. Primeramente vamos a trabajar con la muestra de suelo, ¿verdad? En esta parte hay que recordar que lo vamos a hacer a escala porque el espacio con el que contamos no es el adecuado. Lo primero que hay que recordar es que un muestreo de suelo no se puede hacer solamente en una zona determinada, sino que tenemos que tratar de hacerlo de la forma más uniformemente posible y alrededor de todo el lugar. Entonces, por decir así, imaginémonos que esta fuese una hectárea, tendría que venir y tomar suelo de acá, ¿verdad? Pero el suelo no vamos a tomar solamente lo más superficial, sino que tratar de llegar a una profundidad considerable. Y una vez que tengamos la profundidad, extraer el suelo. Vamos a tratar de que, digamos que de esa parte yo me voy a mover para acá, que trabajando en una hectárea y es una distancia considerable, ¿verdad? Y introducimos la muestra de suelo, lo vamos a introducir a una bolsa, en la cual posteriormente pasará al laboratorio. Siguiendo con esta práctica, la siguiente muestra tocaría hacerla básicamente como en este lado, ¿verdad? Trabajando siempre a escala, y tomar otro en este punto. La cantidad de puntos va a depender del muestrador o de las exigencias del laboratorista. ¿Ya? Bueno, siguiendo con la parte ahora de establecimiento de la parcela de una plantación de palma, lo que sí es básicamente se necesitan estacas, ¿verdad? Para esto hay que recordar que la palma generalmente se tiende a sembrar a 3 bolillos y más que todo a 9 metros es la distancia recomendada, por lo que caben 143 plantas por hectárea normalmente. Entonces, para sembrar a 3 bolillos vamos a necesitar las estacas con las cuales vamos a establecer los puntos de referencia donde se van a sembrar las plantas. Recordar que se trabaja a 9 metros, ¿verdad? Entonces, siempre trabajando en escala, aquí pondríamos la primera estaca, posteriormente pasaríamos a poner la segunda estaca. La segunda estaca estaría a 9 metros de la primera y luego se trazaría una diagonal desde ambas estacas y la diagonal tiene que medir 9 metros y esa diagonal de 9 metros va a darnos la referencia para que ahí sea el punto donde vamos a colocar la siguiente estaca. Tanto de esta estaca que está en el centro a estas dos, las diagonales tienen que tener 9 metros. Posteriormente vamos a seguir y siempre con la diagonal a partir de acá tiene que haber 9 metros y de esta estaca a esta de igual forma tiene que haber 9 metros y siguiendo el mismo principio para esta estaca. Una de las ventajas que da este tipo de sistema de siembra es que permite que los trabajadores puedan pasar básicamente por cualquier lado. Ellos podrían, digamos que aquí iría la otra estaca, ¿verdad? Que posteriormente sería un punto de siembra y con el tiempo se convertiría en un árbol. Este árbol de palma va a permitir con el sistema de siembra que el trabajador pueda caminar por esta parte si es necesario, por esta parte si él lo ocupa también, o por acá o prácticamente por donde sea pueden caminar, y desde donde se vea va a haber un camino posible para que el trabajador o cualquier persona pueda pasar y realizar las prácticas o los trabajos necesarios. Bueno, buenas tardes. Siguiendo ahora con la parte del muestreo foliar, aquí tenemos una planta y una palmácea. Lógicamente no es una palma africana, ¿verdad? Un coco. Pero se puede trabajar, sirve para lo que es hacer una demostración de muestreo foliar.
En cuanto a ese tipo de proceso, lo primero que se tiene que hacer es ir a campo. Un técnico tiene que seleccionar las palmas que van a ser tomadas en cuenta para hacer el muestreo. Y esta selección se hace en base a la uniformidad de crecimiento y desarrollo que tienen las plantas, ¿verdad? Ya que a pesar de que la fertilización sea igual, no todas van a reaccionar de la misma forma por ciertas condiciones que se pueden presentar, ya sea genéticas o por el ambiente. Entonces el técnico tiene que seleccionar las palmas más uniformes para que de esta forma la muestra sea más representativa. Y primero se tiene que definir cuáles son las palmas que se van a tomar muestra, y de esas palmas se van a obtener lo que son sus muestras. Entonces aquí tenemos lo que es una hoja de una palmacia. Esta hoja, lo que se tiene que hacer cuando se está muestreando es de la misma planta. No hay que extraer la hoja, solamente extraer los primeros 4 foliolos, que serían 2 de cada lado del raquis. Entonces se van a extraer estos 4 foliolos de esta planta, ¿verdad? De esta hoja, y posteriormente vamos a pasar a recoger 4 foliolos de las otras mismas hojas de la planta que estamos trabajando. Entonces se extraen los 4 foliolos de la primera hoja, y se procede a pasar con los 4 foliolos de las otras hojas que van a ser muestreadas. Posteriormente vamos a envolver todos los foliolos, se van a poner, se doblan y se ponen en conjunto todos, y todos son envueltos con una cinta, y la cinta se identifica con el árbol del cual se le tomó la muestra. Una vez que, básicamente estos son los pasos para muestrear una sola palma, y lo que hay que hacer es seguir repitiendo estos pasos en todas las palmas que se van a muestrear. Ya la siguiente parte viene a ser lo que es el trabajo de laboratorio. Bueno, ya la última parte viene lo que es la cosecha, ¿verdad? La cosecha se debe procurar primeramente que el cultivo esté en las condiciones idóneas para hacerse, es decir, que el fruto esté en una madurez óptima, y cabe mencionar que la primera cosecha por lo general tiende a ser con buena fertilización cuando el cultivo ya tiene entre 32 a 34 meses de edad de haber sido sembrado. Se debe recolectar también no solamente los frutos que estén completos en el árbol, sino la fruta suelta o la fruta eh, que esté, por decirlo así, apartada, ¿verdad? El transporte en el cual se deben llevar las frutas del, desde el campo hasta el lugar donde van a ser almacenadas para posteriormente ser transportadas a una planta, tiene que estar en buenas condiciones para evitar tanto daño mecánico más del daño que ya sufren en sí por dejarse caer los frutos, ¿verdad? Porque la mayoría están en alturas considerables. Eh, y el transporte tiene que hacerse dentro de las primeras 24 horas después de la cosecha, no después. Esto para asegurar calidad, ¿verdad? Para evitar la acumulación de ácidos grasos indeseados. Y se debe mantener una ronda de cosecha adecuada de 8 a 9 días, y se tiene que, como siempre, respetar el criterio de cosecha, ¿verdad? Que cada finca tiene, o que en la mayoría de los casos también se procede a seguir una guía que ya esté establecida por manuales de palma aceitera. Para la cosecha, por lo general, lo que se utiliza como herramienta es una hoz. La hoz sirve para cortar, para separar el fruto del árbol, y debido a la altura y al peso que tiene esto, el fruto se tiene que dejar caer en el suelo directamente, y una vez cae al suelo, pues las personas, los empleados se encargan, ¿verdad? Ya se ayudaron con la hoz para bajarlo, pero se ayudan con un punzón de metal, el cual le entierran en la fruta, y posteriormente pasan a colocar en el móvil donde va a ser transportado, ya sea una carreta ajustada a un animal, o un carro directamente, ¿verdad? Y posteriormente de este lugar pasan a ser almacenadas por cierta cantidad de horas, dependiendo ya del trato que tengan los productores con la planta,
o donde se le va a extraer el aceite y se tiene que enviar a la planta con la máxima prontitud posible. Entonces ya lo que sucede en la planta es otro proceso, pero básicamente el proceso de cosecha y transporte consiste en eso que acabo de mencionar.